Nos domina ese pensamiento que dice, en el mundo hay que ser fuertes. Que todo el mundo me vea la cara dura. Que todo el mundo vea que yo soy autosuficiente. Que todo el mundo vea que yo puedo handle all my business. Yo puedo manejar mis propios negocios. Yo puedo hacer todo con mi vida. Yo no necesito a nadie. Que nadie me dé la mano. Que nadie... Mira, hermano, es un espíritu generalizado, ¿sabía? La gente le domina este espíritu, esta actitud de que nadie tiene que ver mi debilidad. Otras veces porque hemos aprendido que los demás, al mostrarle a nosotros nuestro sentimiento, va a creer que nosotros no somos personas fuertes. Nos decimos a nosotros mismos, nadie tiene que saber por lo que yo estoy pasando. Sentimos, hermano, que es mejor que los demás vean el carácter fuerte, aunque nos estemos destruyendo por dentro. ¿Eso no le parece regular? ¿Normal? Hay esta persona que dice, oye, pero esa persona está pasando por una situación que lo más probable debería estar llorando, pero esto no es fuerte. Los doctores dicen que hay personas que luchan con los sentimientos al morirse de un familiar, luchan con los sentimientos al tener algún tipo de pérdida, o luchan con los sentimientos cuando algo inadvertido o inesperado le pasa en su vida. Y ellos pueden guardarlo, dicen los doctores, esos sentimientos de 6 meses hasta 5 años. Escúcheme bien. Los doctores dicen que una persona puede guardar los sentimientos de dolor, de pérdidas y de amargura desde 6 meses hasta 5 años y nadie darse cuenta de lo que le está sucediendo. Pero llega un momento en la vida que de repente explotan y empiezan a llorar, y empiezan a maldecir, o empiezan a sentir sentimientos inadecuados y malos, y la gente no entiende. Pero esa persona normalmente ha sido feliz, ha sido contenta. Esa persona nunca discute, esa persona nunca llora. Es porque ha tenido sentimientos guardados en ese corazón, en esa alma, y lo ha guardado muy bien guardado por años, por meses, por semanas. Nadie sabe lo que le está pasando, nadie sabe por lo que ha atravesado, nadie sabe lo que ha perdido, nadie sabe todo lo que ha llorado, nadie sabe lo que ha pensado, pero lo mantiene guardado de día en día, mes y tras mes. Y finalmente, dicen los doctores, explotan. Porque no pueden guardar por más tiempo ese dolor y sentimiento interno que tienen. En otras ocasiones, hermanos, no mostramos nuestro interior porque recordamos que cuando hemos sido abiertos con otras personas y le hemos mostrado sus sentimientos, nos han defraudado o simplemente se burlan de nosotros. Estoy hablando de lo que sucede en la vida regular, hermano. Perdemos la confianza de la gente porque la gente nos falta. Y a pesar de todo esto, muchas veces no queremos decir que el dolor no existe. Pero todo el mundo sabe que el dolor existe. ¿Sí o sí? El dolor existe. ¿Cuántas alguna vez han llorado? Aquí todo el mundo ha llorado. Y no por el niño que quiere el tetero. No. Por tristeza. Por dolor. Por amargura. Por abandono. Por una razón que sea por dolor del cuerpo quizás. Yo recuerdo en el 2004, cuando me operaron de la columna vertebral, allá en Ohio, yo tenía en ese entonces un negocio propio de limpiar, lavar alfombras y eso, y había una cantidad de los hermanos que trabajaban en la compañía que yo y mi familia era nuestro, nosotros teníamos nuestra propia compañía. Y un día fuimos a limpiar allá a Besley, a una casa de una ricachona judía, una casa que nos había contratado para limpiarla. Mi esposa y otra hermana de la iglesia subieron a los segundos pisos y yo dije, yo me quedo abajo limpiando. Y recuerdo que estaba moviendo algunos muebles y tratando de pasar el vacuum para limpiar, y de repente yo sentí algo que me aló aquí en la columna, hermano, y yo caí en el piso. Y yo, tremendo problema tengo, no tengo manera de comunicar, porque era una de esas casonas grandes de rico, hermano, una señora casa, grandísima. Y no tenía manera de llamar a la señora que andaba con nosotros, ni podía llamar a mi esposa. Y ahí estaba yo con un dolor retorciéndome, hermano. Y tampoco quería que se apareciera la señora, porque ¿qué va a pensar? Contrato a esta gente a trabajar y aquí se me cae enfermo. Y afuera está lavando en todo el letrero, todas las cosas. Teníamos bares del negocio. Y hermano,
Cuando finalmente bajaron, dije, yo no aguanto más, llévenme. Yo no podía manejar, me cargaron entre estas dos mujeres, la otra hermana es bajita como mi esposa, y me cargaron. Yo en ese entonces era más gordo que ahora, hermano. Y me cargaron hasta 230 con 240 libras, y me subieron ahí como pudieron. Y cuando llegamos allá a mi casa, que abrimos el asunto del garaje, y finalmente la hermana pudo entrar, la van, hermano, yo no pude pasar del garaje a la sala, y eran solamente dos escalones. Y recuerdo como ahora mismo, hermano, que pegué a llorar como un niño. Porque el dolor era tan fuerte. Y le dije, denme aquí en el piso. Y me dejaron en la sala en el piso. Hermano, yo estaba llorando como un niño. Y no era porque nadie se había muerto. Era del dolor. Era un hombrón tan grande como usted. Llorando. Sí, llorando. Yo no aguantaba el dolor. Era algo sumamente fuerte. La situación es esta. A veces, hermano, tenemos dolores internos y esos dolores están clamando, pero están clamando desde el alma. Por eso le he puesto como título, cuando el alma clama. Porque hay dolores, hermano, que están internos que nadie los puede ver. Nuestra esposa no lo puede ver, nuestro esposo no lo puede ver, nuestros hijos no lo pueden ver, el jefe del trabajo no lo puede ver, los compañeros a veces y hermanos de la iglesia no lo pueden ver, pero el alma está clamando por un dolor interno, por un sufrimiento, por algo que lo tiene controlado, por algo que lo está golpeando poco y día a día. En el Nuevo Testamento hay una historia, hermano, que yo creo que todos nosotros nos podemos familiarizar y conocer lo que sucedió. San Lucas capítulo 7, los versículos del 11 al 15. Hay una historia muy interesante acerca de una mujer que era viuda, pero déjeme decirle lo que sucedía. Esta mujer viuda, dice el versículo 11 de Lucas 7, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Jesús estaba en una ciudad y quería ir a la ciudad que se llamaba Naín. E iban con él muchos de sus discípulos. También había una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, o sea, de la ciudad de Naín, donde él iba, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Si el difunto estaba muerto, ¿verdad? A un difunto, hijo único, grabas eso, hijo único de su madre, la cual era viuda. Note esto, antes de seguir leyendo. Jesús está llegando a la ciudad. Al entrar a la ciudad viene toda la procesión trayendo a un muerto. Cuando llegan, por alguna razón se dieron cuenta al preguntar y averiguar que esta señora no solamente viene triste y adolorida porque va a enterrar a su hijo, que dice el versículo 12, hijo que único. En otras palabras, no tenía más hijos, único. Y aparte de esto dice que era viuda. Doble dolor. Era hijo único el que iba a enterrar y ella era viuda. Si era viuda, había estado casada y el esposo se murió. ¿Ok? Dice el versículo más. Y había con ella mucha gente en la ciudad. Cuando el Señor la vio, oye lo que hizo Jesucristo, se compadeció de ella. En otras palabras, le tuvo pena, sintió dolor, sintió misericordia por lo que estaba pasando con ella. Y le dijo, no llores. ¿A quién se le ocurre decirle a una mujer que va a enterrar a su único hijo y que es viuda, que anteriormente a este muchacho que se me murió el esposo? ¿A quién se le ocurre decir, no llores? Es un momento para llorar, hermano. ¿Verdad que sí? Pero Jesús le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron, y una historia bien bonita. Pero déjame decirle algo que usted quizás no ve. Es una cosa interesante que están en la Biblia que a veces la gente no las piensa, ¿verdad? Lo primero es que nadie, hermano, humanamente puede ver a través de la cara de esta mujer lo que su corazón estaba pasando. ¿Por qué yo digo esto? Porque
Cada vez que nosotros vemos a alguien, hermano, nosotros nada más le conocemos, pero detrás de esa persona que usted ha conocido hay una larga historia. Y le voy a explicar qué sucedió en la historia de esta mujer. Ahora, voy a aclarar algo. Eso se llama parafrasear. Esas son cosas que no están en la Biblia, sino que uno se las imagina. ¿Ok? Quiero aclarar eso para que no vaya a confundirse después. Uno se las imagina.